Buen día, chicos. El día de hoy les voy a enseñar cómo se debe llevar a cabo el reporte de investigación. En sí, ¿qué es el reporte de investigación? Digamos que el reporte de investigación es el producto final. Es ya la versión final de nuestra investigación. Es el que ya vamos a imprimir o el que ya vamos a mandar de manera digital, pero es el que ya vamos a manejar ya de manera definitiva. Es decir, es la última versión. Hay algunas cosas que voy a explicar el día de hoy que las voy a ir mencionando, pero en realidad las he explicado o de manera presencial o las he explicado en otros videos. Así que solo las voy a mencionar de una manera muy rápida, porque en teoría ya sabemos cómo realizarlo. Si no, pues les invito a que revisen los videos anteriores. Entonces, toda investigación debe incluir en el reporte tanto en la información obtenida en la misma como las aportaciones que se han logrado gracias a ella. Es decir, ya en este reporte final se va a proporcionar tanto aportaciones de los demás autores de los que nos basamos, pero sobre todo, y la parte esencial, son los aportes que nosotros vamos a proporcionar a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Porque pues al final este es el objetivo de una investigación, el dar información nueva. Ahorita les hablo un poquito más acerca de esto. Un trabajo de investigación está terminado solo hasta que ya se haya escrito el reporte. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros pues podemos haber buscado información documental, es decir, de otros autores. Puede que ya hayamos aplicado nuestras entrevistas o otro método de recolección de información, que ya hayamos realizado la interpretación, pero en realidad hasta que no se redacta ya el documento final o la versión final del reporte de investigación, pues todavía no está listo, ¿no? Porque incluso puede que tengamos en desorden nuestra información, y en realidad debemos tener un orden para que todo esto tenga sentido. Debemos tener presente que el proceso de escritura de este reporte tiene, además de la función de comunicar y resguardar conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Les decía, uno de los objetivos principales de realizar una investigación es comunicar. Es decir, ya conseguí conocimiento nuevo, tengo que comunicarlo, ya sea de manera pública o de manera privada. De manera pública, pues imprimes tu tesis y la dejas en una biblioteca que cualquiera pueda acceder, o lo publicas en una revista científica, o de plano hay personas que hacen investigaciones para poder crear sus libros, y pues acá sería un poquito más privada, porque acá las personas que paguen por esta investigación pues van a tener ese acceso, ¿no? Que también es completamente válido. Muchos investigadores lo hacen de esta manera. Resguardar conocimiento. Este es un objetivo no solo de la investigación, sino de la escritura. ¿Por qué todo tiene que estar escrito y tener una estructura? Es porque al tenerlo escrito ya se tiene un resguardo de este conocimiento, ya sea en una versión impresa o en una versión digital, pero al menos ya va a haber manera de resguardar este conocimiento. El propósito de ser el medio por el cual construye precisamente más conocimiento. Investigar es esto, es generar conocimiento, y que este conocimiento sea accesible para otras personas que quizás tengan la misma finalidad, ir obteniendo más conocimiento para que esta sociedad intelectual vaya creciendo, y pues el ser humano, a través de la generación de más información, pues vayamos evolucionando como sociedad o tecnológicamente y demás. Ese es uno de los principales objetivos de la investigación. Entonces, para garantizar esto, que esto se cumpla, pues hay que redactar un reporte de investigación, pero para que se cumpla de una manera óptima, hay que darle un orden al que le vamos a llamar estructura de este reporte, estructura del reporte de investigación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Escribir un reporte implica organizar ideas, establecer conceptos, jerarquizar la información, sacar inferencias, derivar conclusiones o finalmente construir conocimientos nuevos. ¿Qué quiere decir esto de organizar ideas? Todo debe tener un orden. Debe tener un inicio, debe tener una introducción, un desarrollo, un cierre, conclusiones y demás. Y debe tener sentido un párrafo tras otro, porque si no están organizadas bien las ideas, sería incoherente.
y estas incoherencias puede hacer que la interpretación que le vayan a dar los lectores no tenga sentido. O incluso, si estás bajo la supervisión de alguien, que alguien está llevando a cabo revisión de tus avances, te lo va a tachar, te lo va a devolver de manera inmediata. ¿Por qué? Porque debe haber una organización de las ideas. Establecer conceptos. ¿Cuáles son los principales conceptos que voy a abordar? Tenerlos bien definidos. Y también por qué elegí estos, por qué estos me van a servir. Tenerlos bien definidos. También eso te facilita mucho la chamba cuando tú eres un investigador, y pues también le va a facilitar mucho al lector a la hora de estar leyendo tu proyecto, tu trabajo. Jerarquizar la información. ¿Qué quiere decir? El saber establecer cuál es más importante que otra. Eso es jerarquizar. Y también darle un orden, va con respecto al orden de las ideas. Todo esto lleva a cabo un proceso de jerarquización. ¿Qué sí va, qué no va? Esto es relevante, esto no es relevante. Esto es más relevante, tengo que abarcar más de esto. Esto sí es importante, pero no tanto. Entonces, jerarquizar la información y darle prioridad a algunas cosas que valen más la pena abordar que otras. Sacar inferencias, es decir, acá puede pasar lo siguiente, que comencemos una investigación, que tengamos un objetivo general y que conforme vayamos avanzando, que es muy común, que vayan surgiendo varias vertientes, que vayan saliendo varias ramificaciones, pero también tenemos que saber, ok, mi objetivo de investigación es más hacia esta vertiente o estas dos vertientes, las otras las puedo dejar para una investigación futura. También ahí hay que saber descartar que sí y que no, o que valdría la pena dedicarle una investigación diferente después. Derivar conclusiones. Tenemos la parte de que es nuestra hipótesis y tenemos nuestra hipótesis nula. ¿Qué puede decir esto? Cuando nosotros hacemos la interpretación de nuestra investigación y cuando íbamos a sacar conclusiones, tenemos que definir si se cumplió o no se cumplió. Sin embargo, podemos sacar más de una conclusión. Por ejemplo, puede que una hipótesis se cumpla de manera parcial, es decir, solo una parte, o que se cumpla completa. Ahí pudiésemos sacar varias conclusiones, pero hay que redactarlas, hay que definirlas, hay que explicarlas. Entonces, puede que tengamos más de una conclusión a la hora de redactar estos resultados. Y pues finalmente construir conocimientos nuevos, que pues ya les dije, este es el objetivo esencial de la investigación, ¿no? Ahora bien, cuando ya estamos redactando un producto final, debe tener una estructura. ¿Qué vendría siendo una estructura? Un esqueleto, por así decirlo. Es el orden en el que deben ir apareciendo las cosas. Les voy a leer punto por punto cuál es la estructura que debe aparecer en el trabajo. Y luego les voy explicando los que no hemos visto. De todas maneras, acá voy a hacer varias observaciones. Pero, ¿cuál es el orden que debe llevar? Primero, una portadita. Ahorita voy especificando más. Portada. Luego, en otra página aparte, índice. Luego, en otra página aparte, el resumen con el abstract. ¿Qué quiere decir esto? El resumen español e inglés y con sus palabritas clave. Luego tenemos la introducción, marco teórico, método, resultados, conclusión, referencias bibliográficas y anexos. Les digo, voy a ir explicando lo más breve posible cada una de estas. Algunas ya las vimos, quizás no abarque tanto. Pero algo muy importante, para poder redactar todas estas, para poder clasificarlas, se tiene que seguir un formato. Que acá es muy común que nosotros escuchemos ya a nivel profesional, se tiene que redactar en formato APA. Pues para los que no sepan qué es APA, en realidad pues APA es un manual de cómo debe estar redactado un reporte de investigación. APA viene, lo voy a traducir al español, de la Asociación Americana de Psicología. Pues que ellos que se dedican también mucho a la investigación han definido ciertas reglas que debe tener un
un reporte de investigación o también incluso cuando redactas un artículo científico. Pero pues prácticamente es el formato que se debe seguir. Desde la portada debe tener un formato. Portada, índice, resumen, introducción, marco teórico, todo esto debe seguir un formato. Acá si ustedes googlean formato APA o manual APA, pues lo van a encontrar, pero cada apartado que ya mencioné tiene que ir redactado de esta manera. No voy a ahondar en APA en este video, ahí sí se los dejo como tarea que vayan investigando. ¿Por qué? Porque es muy extenso, es un manual que año tras año se va actualizando y salen nuevas reglas, y pues ahí sí también les invito ahí como ya profesionistas o futuros profesionistas que ustedes ahunden acerca de esto. Portada. Datos esenciales de una portada. Tu nombre, nombre de la institución. Si es para un trabajo de un profesor, pues el nombre del profesor, nombre de la institución y nombre del proyecto, nombre de la investigación, que por lo general es el nombre, se utiliza por lo general el planteamiento del problema para este título, ¿no? Puede haber variaciones. El logotipo de la institución y pues fecha de entrega en caso de que sea un proyecto para una asignatura o la fecha en la que vas a defenderlo, si digamos que es una tesis, ¿no? Ahí puede haber variaciones. El logotipo de la institución pues debe estar, pero de una manera discreta. Esos son los datos generales que deben estar en la portada, sin embargo, debe llevar un formato. Les invito a que lo chequen. El índice, pues el índice lo vas a redactar ya que tengas todo. Pero el índice, pues como vemos un índice en un libro, pues vamos a poner, no sé, resumen, página tal, introducción, página tal, marco teórico, página tal, método tal, y así sucesivamente. El número de página lo vamos a poner del lado derecho. Sin embargo, tenemos que numerar nuestros apartados. Por ejemplo, si después del índice lo primero que vamos a ver es el resumen, sería número 1, punto, resumen. Si el siguiente apartado es introducción, número 2, punto, introducción. Número 3, punto, marco teórico. Número 4, punto, método, y así sucesivamente. Debe tener una numerología también. Supongamos que en el resumen, en el abstract, ponemos primero resumen. Resumen en español sería 1.1. Luego tenemos abstract 1.2. O tenemos primero resumen 1.1. Palabras clave, aunque va junto, pero vamos a suponer. Palabras clave 1.2. Abstract 1.3. Es decir, que si alguno de nuestros apartados tiene subtítulos, también hay que enumerarlos y también hay que poner el número de página, aunque estén dentro de la misma hoja. Ahora bien, voy a explicar, como ya les dije, algunos, pero hay otros que ya expliqué. Les repito la estructura, el esqueleto que debe llevar su reporte de investigación. Portada, índice, resumen con abstract, introducción, marco teórico, método, resultados, conclusión, referencias bibliográficas y anexos. Ok, resumen, ya lo hemos visto, es de manera general de qué va a tratar tu trabajo, sin revelar tus resultados. Y ya saben que en la parte de resumen viene la parte de nuestras palabras clave, las que vamos a utilizar más o las de mayor relevancia. Por lo general, en lo que es una investigación, se hace el resumen en tu idioma original y en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de las investigaciones, tienen sobre todo ya más avanzadas, tienen su versión en inglés. Y también esto hace que investigadores que sepan inglés, pues sepan discriminar si vale la pena seguir leyendo tu investigación o no. Entonces, por esta razón se hace en inglés. Introducción. La introducción, en este apartado se explica el problema, la pregunta de investigación, los objetivos y justificación, con lo que habitualmente se comienza la redacción de esta sección. Explico rápido. Acá en introducción, planteamiento del problema, hipótesis, hipótesis nula, pero también van los objetivos.
¿Qué es el objetivo? ¿Qué pretendes lograr con tu investigación? Los objetivos lo podemos manejar un objetivo general, que es prácticamente de manera general, digamos que es un objetivo más ambicioso. ¿Qué pretendes lograr con tu investigación? Y viene acompañado de objetivos específicos. Son objetivos un poquito menos ambiciosos que derivan del general, pero también qué otras cosas pretendes lograr con tu investigación. Justificación. ¿Por qué elegiste ese tema? Obviamente todo redactado en tercera persona. ¿Por qué se eligió ese tema? ¿Por qué es relevante ese tema? ¿Por qué vale la pena ahondar o incluso resolver ese problema? Esa sería tu justificación. Y preguntas de investigación, pues seríamos igual preguntas generales de qué es lo que se pretende resolver con esta investigación. Luego del apartado de introducción, pues viene el marco teórico. Ese apartado ustedes ya lo hicieron, ya lo expliqué incluso, que es la parte quizás de ahondar en las investigaciones de otros profesionales que ya hayan hecho investigaciones similares a la tuya. Es la parte de la investigación documental de otros autores. Eso, pues la explicación está en otro video. De hecho, 3 videos ya le destiné a eso. Luego viene la parte de método. Dice, acá se expone qué métodos se usaron, las técnicas y la explicación de por qué se aplicaron estas y no otras. Es decir, utilicé un método documental, utilicé entrevista, utilicé encuesta, focus group. Vas a explicar qué métodos utilizaste, pero también tienes que explicar por qué utilizaste ese método y por qué no utilizar otros. De igual forma, acá puedes explicar qué tipo de investigación es, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es cuasi, o sea, ahí ustedes pues sabrán, dependiendo de lo que han hecho. Y también pues esto te ayuda a justificar los métodos que utilizaste. También puedes decir si hubo alguna supervisión, etcétera, etcétera. Acá por lo general con 2 párrafos bien redactados bastaría. De todas maneras pueden buscar ejemplos en internet. Luego tenemos los resultados, que en esta parte de resultados puede ser la interpretación de la información que tú buscaste en otros autores, pero también sumado a la interpretación de los datos o de la información que te dieron las personas que entrevistaste o que encuestaste. Es decir, le vamos a dar un significado a las respuestas o a toda la información que nos han dado o que hemos recabado a través de todo este proceso de investigación. De todas maneras, leo una pequeña definición. Propiamente es la presentación de datos recabados, como ya mencioné, documentales o de campo. Documentales, la investigación que hemos hecho de otras investigaciones, de otros autores, o de campo, es decir, que nosotros salimos a buscar la información. Entrevista, focus group, encuesta, etcétera. Observación participante. En este apartado se hace en explícito el análisis de todo el proceso mismo, es decir, le voy a dar un significado a toda esta información. Que el investigador le va a dar una interpretación, un significado de lo más relevante que encontró, ¿no? O de todo lo que encontró, pero pues ya con una visión lo más objetiva posible del investigador. Tenemos luego, que también va muy de la mano con este apartado, la parte de conclusión o conclusiones. Es la sección más importante. ¿Por qué? Porque todo lo que ya pusiste en tu trabajo posiblemente fue de otros autores, pero esta parte ya es tuya. Y también va de la mano con la interpretación o con los resultados. Cuando una persona lee un reporte o una investigación, se va primero al índice para ver si va a haber información que le sirva, al resumen también, pero también a la conclusión para saber a qué resultados se llegó, a qué conclusiones se llegó, para también saber si vale la pena leer todo el documento. Que lo más óptimo sería leerlo de inicio a fin, pero sin embargo, acá, ¿qué es lo que tienen que escribir? Acá es muy fácil. ¿Se cumplió mi hipótesis o no? Y justificar con argumentos válidos y sostenibles por qué se cumplió
o por qué no. Obviamente, si no se cumplió, tenemos la hipótesis nula, que pues si no se cumple la hipótesis, se cumple la hipótesis nula. O también especificar, ¿se cumplió completamente con la hipótesis o se cumplió parcialmente? Es decir, solo una parte de mi hipótesis. Pero hay que justificarlo con argumentos. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Por qué sí se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? Pues todo esto lo vamos a lograr gracias a la interpretación. Ya solo es ponerlo de una manera pues más concreta, de una manera más específica para que el lector sea más fácil también ellos adquirir la información. Entonces, estos dos apartados pues prácticamente tanto resultados y conclusión es la parte más indispensable de tu investigación, es decir, es lo que tú lograste, la nueva información que tú le vas a dar a conocer al mundo. Luego tenemos lo que viene siendo las referencias bibliográficas, que acá también tienen un formato. Ley universal es que por cada cita hay una referencia. Las referencias deben ir en orden ortográfico, debe estar de esa manera. También está el formato APA. De hecho, pues la parte de las referencias bibliográficas y las citas es la parte fundamental, porque si no citas o referencias bien, estás cayendo en plagio y prácticamente y automáticamente tu trabajo puede ser anulado. Y pues la parte de anexos, que por ejemplo acá si hiciste una entrevista o hiciste, no sé, una encuesta, pues pones el original. Si hiciste una entrevista con preguntas abiertas, pues pones la guía de entrevista, no tiene que estar resuelta, no tiene que estar respondida. Solo la guía de entrevista, lo mismo con un cuestionario. Y pues quizás otros archivos que sirvan para enriquecer tu investigación, pero pues va después de las referencias bibliográficas. Esto de manera general, chicos, es la estructura que debe llevar un reporte de investigación. De todas maneras, parte fundamental de todo esto en nuestro país es verificar que cumpla con las reglas del formato APA, que quizás más adelante, si nos da el tiempo, pues hablaré de todo esto. Y pues por lo pronto, por el día de hoy sería todo por mi parte.